Bueno, estamos grabando. Bueno, bienvenido Carlos y bienvenidos los Gracias. demás que van a ver la grabación posteriormente. Eh, Estamos en la última fase que es la de evaluación. Ya estamos a un pasito de terminar la etapa lectiva. Recuerden que hay que hacer 6 meses de etapa productiva y que como la mayoría trabaja, pueden hablar con sus empresas en las distintas modalidades de etapa productiva que hay. O sea, de pronto no todos van a poder acceder a un contrato de aprendizaje porque ya tienen un vínculo laboral de cierta u otra manera, pero pueden tener la modalidad de contrato, la modalidad de pasantías, ¿ya? La modalidad de proyecto productivo. Pero recuerden que toda esa parte tienen que ustedes hacerla saber. O sea, no me acuerdo si por la plataforma se puede escoger una modalidad o expresarlo por medio de una carta para que el SENA en la plataforma de aprendizaje coloque la modalidad en la cual ustedes van a desarrollar su etapa productiva. Entonces, eh, tener presente eso. Lo otro es tener presente las pruebas TIT, ¿ya? Que para poder realizarlas tienen que tener el 75% de los resultados de aprendizajes aprobados. Que para esta fecha ya todos deberían tenerlos, pero no los tienen, ¿ya? Yo no sé si a Oscar le llegaría la citación porque es otra persona y que tiene muchos resultados aprobados, ¿ya? La otra parte es que tenemos que, espérense un momentico que, bueno, continuamos. Lo primero que les voy a decir es que cuando miren el cronograma no está secuencial como de pronto en la fase de análisis, la fase de planeación, ¿ya? Esto debido a que tenemos que atender dos grupos tecnólogos, el instructor Mauricio y mi persona, y entonces ocurre como ocurrió en la primera semana de febrero que empezamos, que me tocó atender los dos grupos. Entonces eso se puede y no se puede. O sea, por qué se puede? Porque entramos a revisar las evidencias y de pronto el tiempo que nos tomamos no es mucho.
2 horas, 3 horas máximo, ¿ya? En revisar las evidencias de los dos grupos, ¿ya? ¿Por qué no se puede? Porque quedaría registrado de que estamos trabajando 12 horas diarias, 6 del grupo 28, 34, 514 y 6 del 29, 77, 8, 79, cuando nosotros debemos trabajar apenas 6.4 horas diarias en formación. Entonces, es una exageración tener que trabajar 12 horas porque no les podemos programar, como dijo el coordinador un día, no, pero ustedes no se demoran mucho. Y yo, sí, pero yo no puedo programar al grupo que nada más voy a trabajar 2 horas, ¿sí? La realidad es una eh, del día a día de revisar, pero la realidad en el sistema también es otra. Entonces, si yo les programo al grupo de ustedes 2 horas nada más diarias y 2 horas al grupo de Mauricio diaria, cuando llegue el 10 de julio, como está aquí la fecha final de la fase, cuando llegue el 10 de julio, en el sistema van a aparecer que no se proyectaron, que no se cumplieron la X cantidad de horas que se tenían que cumplir, ¿ya? O sea, si se tenía que trabajar en esta fase 800 horas, por decir algo, si yo comienzo a programar nada más 2 horas diarias, cuando llegue el 10 de julio, decir, hombre, este grupo nada más le programaron 200 horas en la fase. ¿Dónde están las otras 600? Entonces también es un problema para el SENA esa parte. O sea, desde Bogotá estarían llamando la atención. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no programaron las horas? Entonces, desde ese punto de vista, decidimos acomodar los cronogramas en el sentido de que yo estoy en esta fase, voy a dar las competencias que tengo asignadas de seguido, ¿ya? Cuando yo termine estas actividades y estos resultados de aprendizaje con ustedes, los toma el instructor Mauricio. En este caso, ustedes terminarían con el instructor Mauricio esta fase y yo termino con ustedes y cojo el grupo de Mauricio. O sea, hacemos un intercambio. Entonces, las evidencias que están aquí no están tan lineales en el tiempo, en el sentido de que comenzamos con esta actividad que empieza hoy, o empezó ayer, perdón, empezó ayer y termina el 31 de marzo. Lo ideal, como se dice en análisis, es que la siguiente evidencia o la siguiente actividad que la va a dirigir el instructor Mauricio comenzara el 1 de abril, ¿ya? Pero como se dan cuenta aquí en el cronograma, no está el 1 de abril, sino el 30 de abril. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir con ustedes, entonces la otra actividad de aprendizaje, que es la 45, yo la empiezo el 1 de abril con ustedes y termino el 29 de abril. ¿Ya? De ahí enganchan con el instructor Mauricio las competencias que él va a dirigir en esta última fase, que es la 07. Entonces el 30 de abril siguen con la otra, que es aquí, el 23 de mayo. Si terminan el 22 de mayo, siguen aquí. El 23 de mayo, termina el 16 de junio y la última actividad el 17 de junio y terminan el 10 de julio. Bilingüismo o inglés se irán trabajando los días sábados o está programado para que sean los días sábados. Y la otra competencia transversal que tenemos es la de derechos fundamentales, que
empezó ayer porque se programan 2 horas diarias y terminan el 7 de abril. En esta competencia de derechos fundamentales hay muchas evidencias. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 evidencias que tienen que revisar en 48 horas. Entonces, hay muchos foros. Foro, 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 foro. En todas las actividades tienen un foro que realizar. Entonces, realmente, si yo hiciera esta formación, vería que aquí como que hay muchas evidencias a poquito tiempo. Pero bueno, recuerden que tienen plazo hasta el 10 de julio para entregar todas las evidencias. Entonces, aunque la formación transversal terminaría el 7 de abril, la de bilingüismo el 3 de mayo, quedarían únicamente con las competencias técnicas, que sería un poco más deshogado, digo yo, de que nada más estaremos concentrados en las partes técnicas. Entonces, quería explicarles esto del cronograma para que lo tengan en cuenta. Como otra cuestión, ya entrando en tema, nosotros hemos estado desarrollando esta competencia que se llama diseñar tarjetas de circuito impreso según especificaciones y normativa técnica. Vimos un primer resultado en la fase de planeación que se llama preparar insumos para la esquematización de la placa de circuito impreso de acuerdo con requerimientos técnicos. Y tuvimos una actividad de aprendizaje, ¿ya?, que fue realizar capturas de esquemas, teniendo en cuenta características, componentes electrónicos y órdenes de trabajo. Entonces, para recordarles que hicimos en ese primer resultado, tuvimos un material de formación, identificación de componentes electrónicos, ¿ya? Tuvimos una evidencia que era un informe de simulación, ¿ya? Que nos pedían una simulación con cálculos de circuitos, diodos y transistores, ¿ya? Para poder hacer un circuito impreso, este es el primer paso. O sea, armar el circuito, simularlo, ver la simulación, si funciona o no funciona. Segundo paso normalmente es hacer el prototipo en un protoboard, ya que la simulación es una, la realidad es otra, ¿ya? En las simulaciones uno no alcanza a percibir si un componente se está calentando. En algunas simulaciones uno puede ver de que se explotó el componente, pero no puede detectar si se está calentando. O sea, todos componentes de cierta forma se van a calentar, pero así sea, digamos, nada más con el tacto, que uno diga, este componente se calentó, pero no se dañó, pero ese calentamiento puede dañar el componente en X cantidad de tiempo, que es distinto, ¿ya? No que se dañe de una vez, pero sí ese calentamiento puede ir deteriorando el componente y posteriormente haber una falla. Entonces, en la simulación no se ve, en la realidad sí se puede detectar. Ya digo, así sea con el tacto. Lógicamente, hay cámaras que indican la cantidad de calor en los componentes en una placa y usted puede poner ese tipo de cámaras
y ver cuál componente de pronto se está calentando más de lo normal. ¿Ah? Entonces, aquí había que hacer esto y hacer un informe sobre la simulación de esos circuitos. ¿Ya? Y lo que no les gustaba a muchos, las normas APA. Después se hizo un informe, ¿ya? Aquí sí corregí porque en la guía tenía el nombre equivocado, ¿ya? Este es el tiristor, el diodo y el transistor. Aquí pedían hacer una presentación de estos componentes, ¿ya? De las características de estos componentes, ¿ya? Componentes que son utilizados bastante en los circuitos electrónicos, en los circuitos impresos, ¿no? Y por último, bueno, aquí nada más fueron dos evidencias, ¿ya? Dos evidencias. Después en la fase de ejecución, vimos este resultado de aprendizaje, que es implementar el diseño para la fabricación del circuito impreso en software especializado. Y la actividad de aprendizaje fue diagramar placas de circuito impreso utilizando herramientas de diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador, aplicando reglas de diseño y normativa. Entonces, les recuerdo que hicimos en esa actividad. Ahí tuvimos que utilizar el material de formación, diseño de placas para circuito impreso. Y aquí las evidencias fue, primero, un cuestionario. ¿Ya? Un cuestionario que ustedes respondieron. Entonces, esas fueron las preguntas donde en este tipo de cuestionario yo siempre les solicito a ustedes que no fuera solamente material escrito, material textual, las respuestas, sino que esas respuestas estuvieran acompañadas siempre de material visual, de imágenes y todo demás. Hubo un segundo cuestionario, ¿ya? Que también tuvieron que contestar, ¿ya? Con la misma, con las mismas condiciones del primero. O sea, siempre estas preguntas acompañadas de ayudas visuales, imágenes, ¿no? Una tercera evidencia, entonces ya sí fue hacer un circuito impreso en cualquiera de estos software que nos decían aquí, ¿ya? Que era hacer el circuito monoestable, el 555 como monoestable, o sea, que generara un pulso un determinado tiempo y nos daban incluso una idea de cómo desarrollar el circuito impreso, ¿ya? Aquí una de las exigencias fue de que los componentes fueran de montaje superficial, ¿ya? ¿Ya? Y que tenían que entregar la captura del esquemático, gráfica de simulación, ya habíamos visto simulación anteriormente, cálculos realizados de acuerdo, digamos, a los componentes que se podían utilizar, los valores para generar el tiempo del pulso de salida del monoestable, o sea, cuánto tiempo iba a durar ese pulso en la salida, o sea, cuánto tiempo encendido, cuánto tiempo apagado. Y, lógicamente, el diagrama de pistas.
Y como última evidencia de esa actividad, voy a hacer una lista de chequeo para evaluar la diagramación. Entonces, teníamos que hacer otro circuito esquemático, ya, con su respectivo ruteo, con sus respectivas pistas, ya, que era un modulador que aquí está, ¿cómo es que se llaman? Las truncadas, esta parte, o sea, esta es la salida, no es la entrada, ¿ya? Entonces, aquí entra la señal de entrada y aquí entra la señal que se va a modular, o sea, la frecuencia en que se va a modular, ¿ya? Entonces, es otro errorcito que había en este circuito. Que había que entregar una captura de esquemático, lista de materiales, diagrama de pistas de placa de circuito y archivos de fabricación. Entonces, aquí estos archivos de fabricación, recuerden que son los archivos Gerber, que son los que uno puede enviar a una empresa donde hagan circuitos impresos para que ellos elaboren la placa ya lista, ¿sí? En las otras evidencias no nos pedían los circuitos Gerber. Y también nos daban aquí especificaciones de los componentes que se iban a utilizar, también de montaje superficial, ¿ya? Pero los terminales de entrada-salida sí pedían que fueran through hole o inserción. Y vamos ahora para la última actividad de esta competencia. Ahora aquí ya en la fase de evaluación, que el resultado de aprendizaje es documentar el diseño para la fabricación de la placa de circuito impreso, donde la actividad de aprendizaje es verificar el diseño para la fabricación de placas de circuito impreso aplicando normatividad vigente. Entonces, dice que tenemos 112 horas para desarrollar esta actividad, que el material a consultar es diseño de placas para circuito impreso. Realmente no he visto si es el mismo del anterior.
Veamos. Implementación dental. Es el mismo. Y este material es poquito, o sea, no nos dice mucho. Es el mismo material que tuvieron que leer en la fase de ejecución. ¿Ya? Entonces, como primera evidencia, es un cuestionario. ¿Ya? Nos mandan a ver un video. Este video es bastante larguito. Dura 1 hora 10 minutos. Dispuestos para este. ¿Ya? Realmente las preguntas no tienen nada que ver con el video. ¿Ya? Me tomé el trabajo de ver el video ayer en la tarde, completico. ¿Ya? Entonces, la primera evidencia es un cuestionario. ¿Qué tipo de placas puede tener una tarjeta de circuito impreso? Eso creo que está en el material de formación sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué se necesita para iniciar el desarrollo de tarjetas de circuito impreso para productos electrónicos? ¿Qué necesita el desarrollador para crear y estudiar con detalle los modelos y esquemas electrónicos a implementar? Un circuito impreso es la unión de diferentes circuitos para cumplir una o varias tareas dependiendo de la configuración de este, especialmente en aplicaciones industriales, académicas, entre otras. Los programas Eagle, Altium, Proteus y KitKat se utilizan para el diseño y desarrollo de tarjetas de circuito impreso PCB. Seleccione los programas utilizados para diseño y desarrollo de tarjetas de circuito impreso PCB. Lógicamente, usted sabe que Corel no es para eso. Corel es para pintar, dibujar, etc. León, no sé qué sea León. Windows es un sistema operativo. Y si prestaron atención, ahí estaban las respuestas. Entonces, únicamente presentar la prueba. Eso es lo que tiene que hacer en esta primera evidencia, que según el cronograma, pero cerré, tiene plazo hasta el 7 de marzo, miércoles, jueves, hasta el viernes, para desarrollar ese cuestionario. Está demasiado fácil y si prestaron atención, ahí estaban las respuestas. Entonces, en el cuestionario no hay mucho que explicarles, como siempre, o sea, recuerden de que si en el material de formación no hay mucha claridad, en muchas evidencias decía usted de que usted debe investigar autónomamente, ¿ya? Si después de investigar autónomamente no encuentra, entonces esto no lo dice la guía, pero dice pregúntele a uno de sus compañeros, el que vaya más avanzado. Si el compañero más avanzado no le puede responder, entonces como tercer lugar, entonces ocupe a la instructora, pero ya como último recurso, ¿ya? Entonces ya saben, o sea, siempre estamos dispuestos, todo el grupo de instructores, para darles claridad en lo que necesiten para desarrollar las evidencias, ¿ya? Si ustedes no entienden qué es lo que tienen que hacer, por favor pregunten a tiempo para que desarrollen las evidencias en el tiempo adecuado. Miren, lo ideal es que usted el 10 de julio tenga todos los resultados aprobados. Todos. ¿Ya? Al usted no tener todos esos resultados aprobados, nos van a llamar la atención, nos van a decir, ¿qué pasa? ¿Usted por qué no ha reportado a estos aprendices que están atrasados?
porque usted el 11 de julio debe empezar su etapa práctica. Es lo ideal. Como segunda evidencia, este enlace que tenemos aquí no funciona, ¿ya? Igual yo lo reporté a Saba, pero ellos tienen que reportar esto a quienes hicieron la guía, ¿no? Para ver si colocan otra cuestión aquí, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, utilizando cualquier programa para diseño y o desarrollo de tarjetas de circuito impreso disponibles por la entidad o de uso libre o de propiedad de la empresa, realice la generación simulada de circuitos impresos de acuerdo con las normas técnicas de la IPC. Se sugiere generar un circuito de los encontrados con más uso en el sector o región del aprendiz, con circuitos de una capa. El informe debe contener la planeación, pasos y flujograma del proceso. Tenga en cuenta las normas regulativas de salud y seguridad en el trabajo, las normas ambientales y técnicas anunciadas arriba. Como referencia puede usar el emprendimiento del señor Alfonso que no funciona. ¿Ya? Listo. Entonces nos piden hacer un circuito impreso de un circuito encontrado con más uso en el sector. Entonces, mi propuesta para ustedes, que ya lo hicieron anteriormente, porque ustedes hicieron una fuente de alimentación para poder alimentar el modulador que hicieron para para la parte de diseño en 3D, de la carcasa en 3D, tuvieron que hacer la fuente, el modulador, para poder hacer la carcasa. Entonces, mi propuesta es que hagan una fuente de alimentación que no sirve para cualquier circuito. Pero no quiero dejar la fuente ahí como esa que hicieron y ya. O sea, yo les propongo una fuente triple que sirve para un taller de electrónica. Una fuente triple lleva una, una fuente variable entre 0, bueno, entre 0 no, normalmente 1.2 a 30 voltios. ¿Por qué 1.2 y no 0? Porque se utiliza un circuito integrado regulador y lo mínimo que suministra ese regulador es 1.2 voltios. Hasta 30 voltios pueden botar más voltaje dependiendo del voltaje de entrada, pero entre más voltaje de entrada tengamos, más puede recalentarse ese regulador y se puede terminar deteriorando con el tiempo. Entonces, una fuente triple, o sea, una fuente variable, una fuente dual, una que me pueda suministrar más 12, menos 12 voltios, y una fuente fija de 5 voltios. El objetivo de esta fuente es, digamos, con la variable llega una tarjeta que se alimenta con 15 voltios, entonces podemos graduar la fuente a 15 voltios, no que se alimenta con 24, ajustamos la fuente a 24. La fuente dual normalmente se utiliza para amplificadores operacionales, que la mayoría trabaja es con voltaje dual, voltaje positivo, voltaje negativo. Y la fuente de 5 voltios para circuitos digitales, ¿ya? Entonces tenemos una fuente que podemos emplear con varias clases de circuitos, ¿ya? Lo ideal para mí es como quien dice hacer las 3 placas separadas, pero todas en una, ¿ya? O sea, se unen por las tierras.
únicamente. Pero hacer como quien dice las tres placas, los tres circuitos como quien dice separados, pero todos en una sola placa de circuito impreso. Entonces, es mi propuesta para ustedes. Ahora, esta propuesta en otra evidencia dice que usted tiene que armar el circuito, colocar los componentes. En esta evidencia nada más están pidiendo la placa de circuito impreso. Nada más. ¿Ya? Únicamente en esto. Pero en otra evidencia dice que presente un informe sobre montaje y desmontaje de componentes de tarjetas electrónicas. Bueno, la evidencia anterior, según el cronograma, debería finalizar el 14 de marzo. ¿Ya? La tercera evidencia se presenta un informe sobre el montaje y desmontaje de componentes en tarjetas electrónicas realizado físicamente o a través de un programa de simulación para tarjetas de circuito impreso. Se sugiere en lo posible poder tener acceso a elementos y componentes físicos para realizarlo de forma casera. Utiliza una tarjeta de una o dos fases. Puedes seleccionar las tarjetas encontradas en el estudio de dispositivos electrónicos de la región. Ten en cuenta lo estudiado en el componente formativo y en el material de apoyo. Se sugiere como información complementaria revisar los siguientes videos para el montaje y desmontaje de los componentes. Los dos enlaces funcionan, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué debe hacer? Informes sobre montaje y desmontaje de componentes electrónicos. Entonces, como tienen que hacer montaje, entonces ya usted tiene una placa de circuito impreso acá, realizada en esta evidencia, que la puede hacer en su casa con cloruro férrico, con impresora láser, planchando, taladrando, ¿ya? Y aquí montar montar. Ahora, como yo le estoy sugiriendo una fuente triple, no necesariamente me monta todos los componentes de la fuente triple. De pronto me hace el montaje de una sola fuente, digamos en la fuente de 5 voltios, ¿ya? O la fuente dual. Si puede hacer todo el montaje, mucho mejor. Pero ojo que tiene que dejar evidencias. Evidencias de esta parte. ¿Ya? Y la última evidencia dice, redacta un informe sobre el diseño de placas para productos electrónicos en el cual señale los pasos para el diseño, las normas y regulaciones, las características técnicas, los programas, herramientas y otros para el proceso de respectivo diseño. Información que puede revisar en los siguientes enlaces. Este funciona, este no me acuerdo. Ese no funciona. El de Altium funciona, el otro no. Este sí funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este informe? Vamos a hacer como un resumen de qué software existen, cuáles son esos pasos para poder desarrollar un circuito impreso, ¿ya? Recordar que el primer paso es el diseño del circuito esquemático, recordar esas normas IPC que hay, de cuánto es el ancho de las pistas, cómo se pueden calcular el ancho de las pistas, ¿ya? Según la experiencia durante el curso o el programa de formación, ¿cuál consideran que es el mejor
software para realizar circuitos impresos, ¿ya? Se utilizó Proteo, se utilizó HCEDA, se utilizó Eagle o Fusion, ¿ya? ¿Cuál puede prestar o cuál se puede facilitar mejor de estos software a, a los aprendices? Eso es lo que va en este informe, ¿ya? O sea, todo lo que hay que hacer para poder desarrollar un circuito impreso. Entonces ya tiene la experiencia, ya usted sabe cómo hacer un esquemático, ya sabe cómo realizar un impreso, ¿ya? Entonces aquí lo que va a colocar es algo así como esa bitácora, pero sin ser bitácora, de todos esos pasos que nos llevan hasta el montaje de la placa de circuito impreso. Esas son las 4 evidencias con las cuales terminaríamos esta competencia que es montaje de circuitos impresos, diseño de tarjetas de circuito impreso. Con eso completamos esta competencia. Esto es una cuestión de, digamos, como, para mi juicio, una mala planeación que hicieron los que diseñaron el programa de formación, de que distribuyeron esto en varias fases y de pronto debió hacerse todo en una sola fase, ¿ya? Entonces, si miran la otra evidencia, la otra competencia que vamos a ver en esta fase, conmigo, es la 45, que también está distribuida en varias de las fases. Cuando a mí me tocaba hacer la planeación del proyecto en los cursos presenciales, yo metía todo en una sola fase. O sea, si esto, digamos, en la fase de análisis, por decir algo, pero veíamos todo lo que correspondía a esa competencia. Terminábamos esa competencia, cogíamos otra competencia y todos los resultados de aprendizaje, todas las actividades, las metíamos en otra fase. Y así, o sea, para que hubiera como una continuidad del tema, ¿ya? Entonces, la próxima semana yo me estaré conectando para aclarar las dudas de lo que hay que hacer. O sea, ya aquí expliqué en forma global, en forma general, lo que deben hacer. ¿Ya? La próxima semana me estaré conectando para ver qué inconvenientes hay, en qué los podemos ayudar. Entonces, si tienen preguntas o si Carlos tiene preguntas, que abre ahora. Ah, tenemos al señor Iván. Bienvenido, Iván. Tiempo sin saber de ti. Profe, buenos días. Buenos días, Buenos sí. días. Nuevamente acá poniéndome al día con las actividades. Estoy un poquito atrasado, pero bueno, ahí voy. Sí, en ejecución te me perdiste. Sí. ¿Ya? Ahí estoy en ese estoy. Bueno, entonces si Iván, Carlos tienen alguna pregunta sobre lo que se ha explicado, bienvenidas las preguntas. De mi lado, no tengo ninguna pregunta. Bueno, está claro la Bueno, cuestión. bueno, ojo que en la tercera evidencia hay que montar. Tienen que mostrar las evidencias del montaje. Entonces, mi sugerencia es esa, la fuente, pero usted puede escoger cualquier circuito. O sea, puede ser el montaje de un amplificador, ¿ya? Diseñar la tarjeta y después montar la tarjeta. Si va a hacer algo con microprocesadores, con Arduino, tiene que hacer la otra placa que va a ir conectada al Arduino y montar. Entonces, porque ¿de qué sirve hacer un circuito impreso si no se va a usar?
¿ya? Yo me acuerdo en una de esas películas ¿cuál era? ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, que era con bombas y los policías tenían que desactivar bombas, ya que hubo una en un bus y la otra era en un yate, en un barco. Fueron dos películas. En la primera, que fue la del bus, yo recuerdo que el que hizo la bomba, que era un ex policía, decía que de nada servía hacer una bomba si no explotaba, que lo ideal era que explotara la bomba. Esa era para eso fue creada. Entonces aquí yo digo, o sea, ¿de qué vale hacer el circuito impreso si no vamos a montar nada? Entonces lo ideal es, hago el impreso y monto y veo que funciona en mi realidad. Entonces por eso en esta última actividad nos mandan a montar, ¿ya? Y a desmontar, o sea, se me dañó un componente, desmonto el componente. Y recuerden que no es lo mismo desmontar, montar o desmontar un componente through hole que un componente de montaje superficial. Entonces, hasta aquí mi explicación por esta semana, ¿ya? Y recuerden que a partir de hoy vuelvo a mandar correos de las evidencias que no han hecho de la parte de ejecución para que, con las ayudas respectivas, para que se pongan al día. La idea es que ustedes cojan esas ayudas, tengan claridad y hagan las suyas respectivamente. Profe, una pregunta. En la parte pues, de la fase anterior, bueno, yo tengo bastantes actividades Atrasada. atrasadas. Ujú. Entonces, quería preguntarle que si en esa fase hay también, digamos, alguna ayuda, para hacer un poco más rápida la cuestión. La ayuda te la manda el correo para que tú tengas claridad en lo que tienes que hacer y lo hagas tú. Esa es la ayuda. Te Ok, mando, ok. digo, así más o menos tiene que ser el trabajo para que ya tú digas, ah, bueno, lo hago así, eso. ¿Ya? Esa Sí, es la ok, ayuda. ok, ok, muchas gracias. Ok, Ok. Ah, y los voy a mandar es al correo soy Sena. ¿Ya? A ese correo que lo voy a enviar. perfecto. Bueno, bueno, jóvenes, no siendo más, ¿ya? Recuerden estar pendientes de los demás compañeros, animarlos, que se pongan las pilas, ¿ya? Para que sean, o sea, yo aspiro que se me gradúen 4. Así les digo todo. Esa es mi aspiración, que se gradúen 4. ¿Ya? Si se pueden graduar 9, mucho mejor. Pero digamos, Simón todavía está atrasado en las evidencias de planeación. Entonces, para que se me ponga al día con las 91 evidencias, 91 creo que son, de ejecución, le va a tomar más tiempo. Aquí son 30 y pico evidencias que hay que presentar. Y la idea es que usted, o sea, termine el 10 de julio y ya no tenga evidencias para presentar. Lógicamente va a haber un tiempo, o sea, un mes para que usted darle chance, pero pasado ese mes, después de julio, o sea, el 10 de agosto, ahí sí ya el SENA tomará medidas porque usted debe estar al día en la en la parte electiva sobre esa parte, ¿ya? Entonces, no siendo más, los que tengan alguna duda la otra semana se conectan, los que no, no es necesario,
pero voy a estar conectada para resolver las inquietudes que tengo. Entonces, muchas gracias por la asistencia y termino la grabación. Muchas gracias a usted, profe. Profe, muchas gracias. Listo.